muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Es un placer para mí hoy acompañarlos en socialización. Esta es nuestra segunda socialización del año en boletines. Es algo nuevo que estamos implementando en Registra. Y bueno, hoy tenemos una participación muy nutrida de diferentes partes del país. Bueno, a todos nuestros invitados el día de hoy, bienvenidos. Muchas gracias por dedicarle un ratico a este tema tan importante en protección de datos personales. Y bueno, hoy vamos a comenzar con un tema de socialización, como les decía, del último boletín relacionado con temas de la autorización. Hoy nos acompaña Camilo Martínez. Buenos días, Camilo. Ya había salido por ahí. Hola, Camilo. Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, les presento a Camilo. Es uno de nuestros colaboradores en Registra. Es profesional en psicología y principalmente es un apasionado por los temas de la comunicación y por los temas de las relaciones empáticas, y creo que es la persona más indicada hoy para hablar sobre el tema que digamos, tenemos preparado en el boletín. Entonces, Camilo, yo voy a dejar de presentar aquí y te doy el espacio para que tú procedas. Perfecto. Entonces Adelante. voy a compartirles el boletín de este mes. Bueno, Julián ya me presentó, pero me gustaría darles una pequeña introducción de quién soy yo, ¿cierto? Yo soy Camilo, como decía Julián, soy psicólogo, y el día de hoy pues vamos a compartir un poquito sobre este tema tan importante que es qué hacer cuando pues un cliente, proveedor o contratista se niega a firmar la autorización de tratamiento de datos personales. Esta autorización que yo me imagino que todas las empresas que están aquí, pues nos hemos ido familiarizando con ella cada vez más. Entonces, bueno, antes de empezar, me gustaría que estuviéramos conectados, ¿cierto? Si en algún momento alguien tiene duda, para que podamos tener esta conversación bien fluida, que se sientan la libertad de alzar la mano, le daremos la palabra e iremos tocando todos estos puntos tan importantes que seguramente ustedes los identificarán el día de hoy en sus empresas y en sus puntos ciertos. Pero bueno, vamos a entonces a empezar, vamos al grano, mejor dicho, y vamos a empezar con una pequeña introducción o, bueno, un pequeño inicio a lo que pues habla el boletín de este mes, ¿cierto? Primero, hablemos un poquito sobre qué es el tratamiento de datos personales. Recordemos que todo este proceso lo hacemos amparados bajo la Ley 1581 de 2012. En esta ley, pues nosotros como empresas estamos obligados a respetar el derecho de habeas data de nuestros consumidores, contratistas y clientes. Entonces, en este proceso, nosotros nos encontramos en la obligación legal de que cuando una persona va a empezar a tener algún tipo de relación con nosotros, y esta es una persona natural, nosotros debemos asegurarnos de que ella nos brinde la autorización para trabajar con sus datos personales. Entonces, aquí se pone como bastante interesante la cosa, porque no es tan simple como la ley y la autorización. De hecho, todo este proceso, y de hecho en la redacción de este mismo boletín nos dimos cuenta de que este proceso es más dinámico de lo que parece, porque involucra muchos actores, involucra muchas cosas que de pronto no se tienen tan contempladas a la hora de pensar en una ley, ¿cierto? Entonces, yo quiero compartirles un poco sobre qué implica la autorización de tratamiento de datos personales. Primero, pues es que tenemos que hablar de cuál es su finalidad, ¿cierto? Entonces, la finalidad como tal de la autorización es que las personas nos den a nosotros el permiso de poder trabajar con algo tan importante como lo son sus datos personales. No solamente nos dan el permiso, sino que nosotros estamos obligados a expresarles con qué fin estamos recopilando esos datos, quién los va a procesar, para dónde se van a ir, cuáles van a ser las funciones que nosotros como empresa vamos a cumplir con esos datos y pues qué vamos a hacer finalmente con ellos, ¿cierto? Digamos que aquí es donde empieza un poquito el dinamismo de esta autorización, porque nos habla la ley de que, de que el tratamiento, la autorización es revocable. Entonces, ¿qué quiere decir? En el punto A, nosotros hicimos una autorización con X persona.
¿cierto? Con María. Entonces María nos dio su autorización y nosotros transcurrimos 1, 2, 3 años con esa autorización. ¿Qué pasa? Que por X o Y razón, en un punto, María dice, no les autorizo más a tratar mis datos, quiero revocar. Entonces ahí es donde, ahí es donde empiezan una de las particularidades importantes de la autorización, y es que es revocable, o sea, no es definitiva. ¿Qué es lo que pasa? Entre ese punto A y ese punto B, donde nosotros trabajamos con este tema de la autorización, pues nosotros estamos obviamente apurados por la ley para poder trabajar en ese tiempo con la autorización. ¿Qué quiere decir entonces? Porque María en algún momento dijo, no quiero darles más la autorización, este proceso se vuelve ilegítimo. No, sigue siendo muy legítimo, porque nosotros tuvimos la autorización de María para trabajar con sus datos en este periodo de tiempo, ¿cierto? Pero, evidentemente, esto puede acabar. María puede, por muchas razones que tal vez toquemos más adelante, decir, no quiero trabajar más con estos datos personales. Digo, con esta empresa para que trabaje con mis datos personales. Entonces, aquí es donde vamos a llegar a un tema y es que, pues, como es su derecho, nosotros como empresa estamos en la obligación de respetar y en su caso, pues, suprimir esos datos. Y bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero entonces vamos a la parte carnuda del asunto. No sé si antes de empezar con este tema de autorizar, ¿cierto? ¿Qué hacer cuando alguien no autoriza? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de lo que hemos hablado hasta el momento? ¿Cómo vamos? Lore, de pronto hay alguien por ahí alzando la mano. No, 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 Cami. Dale, no hay nadie que nos esté preguntando algo. Perfecto, entonces vamos a continuar con este espacio. Entonces, como les estaba comentando, vamos a empezar pues con el tema carnudo y espero que aquí sí alcen mucho la manito porque estoy seguro que van a decir muchas veces, ay, pues pucha, esto me pasó y no sabía qué hacer. Pero bueno, ese es el objetivo del día de hoy. Primero que todo, pues lo más importante es evaluar que la autorización de datos personales se pide en todas las empresas, pero no siempre pues tiene la misma dinámica. Entonces, por ejemplo, en algunas empresas piden la autorización de datos personales exclusivamente para temas de, por ejemplo, es una agencia solo de publicidad, pues como su función es publicidad, ellos utilizan esos datos para temas de publicidad. O hay una IPS, la IPS utiliza sus datos para temas clínicos y médicos. Entonces, aquí es donde empieza un poco este tema de eh, el tratamiento de datos personales a tomar un rumbo cada vez más personalizado según el panorama. Sin embargo, a pesar de que es muy dinámico, sí tenemos varias situaciones donde se cumplen unas reglas. Son las reglas que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué hacer cuando alguien dice no autorizo? Vamos a empezar por la primera. La primera es expresar la relevancia legal y operativa. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros no estamos actuando con empresa como capricho. O sea, nosotros tenemos que cumplir la ley 1581 como empresa, no solamente para blindarnos a nosotros en temas de protección de datos personales, sino que también tenemos que hacerlo pensando en proteger los datos personales de las personas que nos han brindado su confianza para nosotros poder trabajar con los mismos. Entonces, digamos, María. María un día de estos fue a nuestra empresa, ¿cierto? Sea cual sea la empresa, sea Aguas de Manizales, sea Acuómetro, sea la empresa que nos acompaña el día de hoy, sea su empresa, ¿cierto? Y ella dice como, venga, que yo a usted ya le he firmado muchas cosas, porque digamos que antes hubo un contrato distinto, porque digamos que ya venía mucho tiempo y apenas estamos implementando el tema de protección de datos personales en la empresa, por muchas razones. María ya ha tenido una relación con nosotros y esto digamos que podría ser algo nuevo o simplemente es algo que de pronto no contemplaba, que ya había autorizado antes, pero digamos que hay que renovarla. Bueno, hay muchos factores, ¿cierto? Entonces, María nos dice como que autorización de datos personales. ¿Eso para qué es? O sea, yo ya les firmé a ustedes varias cosas. Entonces, nosotros en nuestro profesionalismo tenemos la obligación de capacitar a nuestro personal, especialmente en las áreas de primera línea, que son las que interactúan con los clientes. ¿Para qué? Para que ellos tengan el conocimiento y la autoridad para poder explicar a las personas, venga, ¿cómo así que autorización de datos personales? Entonces, lo que intentamos hacer nosotros como personas que tenemos el contacto con ese cliente, proveedor, contratista,
con la persona que está dentro de nuestra empresa, es explicarle la base legal que nos ampara para que nosotros le estemos pidiendo un consentimiento previo, expreso e informado sobre sus datos personales. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, doña María, lo que pasa es que nosotros estamos en nuestra obligación de legal de como empresa pedirle a usted una autorización de datos personales. ¿Por qué? Entonces ahí ya iríamos al segundo punto, pero por ahora centrémonos en este tema de yo tengo que controlar que mi personal sepa que la ley 1581 existe. Y no solo eso, sino que si el cliente lo requiere, por la duda que, por ejemplo, tiene en este momento doña María, nosotros se la podemos explicar de manera oportuna y clara. Entonces, explicarle que no solamente es la ley por ley, sino que más que para nosotros como empresa, es un derecho que el consumidor tiene. Entonces, por ejemplo, doña María, le podemos explicar, doña María, lo que pasa es que para usted la ley 1581 nos exige que le pidamos un tratamiento de datos personales para que sus datos estén seguros, para que nosotros los utilicemos solamente para lo que usted nos los brinde y también para precisamente eso, pedirle un permiso antes de nosotros hacer lo que queramos, entre comillas, con los datos que usted nos está brindando. Entonces, ahí vamos a dar una especie de escudo, una burbujita operativa, técnica, legal, que primero, genere confiabilidad por nuestro conocimiento técnico de la norma. Y segundo, que le explique a la persona que realmente esto es algo que, aunque nos blinda como empresa, también es para ella. Recordemos que más que evitar multas, la protección de datos personales es algo importante para saber hacia dónde se van y hacia dónde no se van los datos. Tener buenas praxis dentro de la empresa con las bases de datos y, evidentemente, ustedes con Registra pues ya tienen muchos pasos avanzados. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Entonces, este sería el primer paso, expresar la relevancia legal y operativa. No sé si hasta el momento alguna empresa haya pasado por este tema de, bueno, eh, no, es que llega una persona y dice que no quiere utilizar los datos personales. ¿Hay alguno aquí presente que de pronto nos pueda dar un pequeño ejemplo? Hola, buenos días. Muy buenos días, ¿Cómo Claudia, ¿cómo estás? estás? Muy bien, gracias. Sí, de hecho le estaba comentando aquí a mi compañerita que casualmente la semana pasada que hicimos varios registros, de esos me fueron rechazados como unos 7 más o menos. Entiendo, Casualmente llegó el boletín pues del que estamos hablando hoy, de cómo convencer pues al cliente de por qué hacer el proceso o por qué autorizarnos sus datos personales. entiendo. Entonces, ¿cómo terminó eso? ¿Ustedes hasta el momento le han dado solución a ese tema o por ahora está en proceso? A esperar la charla, la capacitación, como para uno estar más empapado, tener más empoderamiento de convencer al cliente por qué hacer la autorización de datos personales. Perfecto. Perdón, Muchas Camilo, gracias. yo meto ahí la Claro, claro. cucharada un poquito. Claudia Marcela, muchas gracias ahí por la participación. Y sí, efectivamente, desde Registra, o sea, desde la plataforma en la nube, nos podemos dar cuenta quiénes son las personas que han rechazado las autorizaciones. Hay un reporte especial. Si alguno todavía no sabe cómo se saca, no hay ningún lío. Con el apoyo de Lorena esta semana o en un proceso de capacitación les explicamos cómo generar ese listado de las personas que han rechazado las autorizaciones y proceder, digamos, con todos estos tips y estas indicaciones que hoy nos está dando Camilo, para que propendamos por tener el documento, digamos, en buena forma. Camilo, adelante. Listo. Muchas gracias, Julián. Gracias, Claudia. De hecho, qué chévere que nos acabas de compartir eso, porque precisamente, seguramente como a ti, te le ha pasado a varias personas. Entonces ahí es donde empieza la importancia de que nos recordemos estos pequeños pasos. Entonces, vamos con el primero y no se nos va a olvidar y les voy a preguntar ahorita para que estén bien pendientes. Entonces, el primero es muy claro. Nosotros tenemos que tener el conocimiento legal y el soporte pues técnico de que esta ley primero existe y segundo no solamente es para nosotros como empresa un capricho, sino que también es para el cliente. Entonces ahí empezamos a jugar con esta parte también comercial de, bueno, es que no solamente depende de mí
¿cierto? Esto no solamente me va a beneficiar a mí, sino que esto también es un beneficio para usted, que la ley colombiana, pues, protege sus datos idealmente, ¿cierto? Hace que las empresas protejan sus datos. Entonces, bueno, ya vamos a ir como parte por parte a cumplir esta pequeña inquietud, ¿cierto? Y me gustaría que si a alguien más le ha pasado, vaya pensándolo, porque Claudia seguramente no es la única que le ha pasado y vamos a hablar más a fondo de qué hacer, ¿listo? Pero bueno, entonces digamos que doña María, como les mencionaba ahora, escuchó todo el discurso de la ley 1581, que recuerdo, espero que sea pues muy práctico, ¿cierto? No vamos a irnos como tenemos que tener un conocimiento y un lenguaje técnico, pero también tenemos que encargarnos de que la otra persona también entienda lo que queremos expresar, porque en ese proceso también suelen haber dificultades en temas de comunicación. Es claro que necesitamos tener las habilidades sociales para poder hacerle entender a la otra persona que no solamente la ley, sino lo que implica la ley y de que lo está protegiendo. Pero bueno, entonces ahora vamos a seguir con el segundo punto, que es mostrar el impacto concreto de no otorgarlo. Para mí, como psicólogo, creo que es el punto más importante. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros como empresa tenemos conocimiento de muchas leyes con las que nos movemos día a día, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, la ley 1581 de 2012, ¿cierto? Que es la ley de protección de datos personales, todas las empresas que están aquí, pues si no la conocían, la están conociendo hoy y no se les va a olvidar, de eso estoy seguro. Pero en ese proceso, entonces, nos vamos dando cuenta de que nosotros como empresa lo sabemos, pero puede que el público general no entienda muy bien todo el tema de autorización de datos personales. ¿Por qué? Porque no toda la población con la que trabajamos es igual. Digamos que no es lo mismo trabajar con contratistas que trabajar con personas preparadas para un cargo y yo soy el que lo va a contratar para la empresa desde recursos humanos, a trabajar, digamos, con una población que acude a mí como una empresa de servicio público, ¿cierto? Que digamos que no, sociedad, que sociodemográficamente tienen un perfil totalmente distinto. Entonces, es importante tener en cuenta eso a la hora de. Entonces, aquí es donde viene una parte muy importante y es mostrar el impacto concreto de no otorgar la autorización. Entonces, ¿a qué me refiero con ese tema de mostrar el impacto? Entonces, primero, nosotros necesitamos datos para trabajar en nuestro día a día como empresas. Seguramente, si soy una empresa que se dedica, por ejemplo, a la odontología, necesitaré saber los datos clínicos de mi paciente para poder hacer bien el tratamiento. O, por ejemplo, poder agendar la cita para la próxima semana. O así nos vamos viendo, ¿cierto? O, por ejemplo, si soy una empresa que no se dedica a nada de la salud, sino que por el contrario vendo shampoos, pues tal vez necesito los datos de mi cliente para hacerle llegar un domicilio. Entonces, en este orden de ideas, vamos a ver varios escenarios donde este tema de mostrar el impacto concreto te vuelve clave. Entonces, por ejemplo, doña María no entendió en lo absoluto el tema de la ley. O sea, le entró por este oído y le salió por el otro. Y qué pesar. También doña María pues no comprende mucho de leyes. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Bueno, doña María, ¿qué es lo que pasa? Usted entiendo que en estos momentos no comprenda específicamente el tema de la ley, sin embargo, le voy a contar un poco qué pasa si usted no nos autoriza. Si usted no nos autoriza, primero, pues evidentemente no nos está dando acceso a sus datos y no nos está dando permiso para trabajar con ellos. Pero ¿qué pasa? Yo necesito esos datos para poder brindarle el servicio o el producto que le estoy ofreciendo. Entonces, no es tan fácil como decir, no le autorizo y yo le brindo el servicio. Para este punto en particular, aparecen varios escenarios. Primero, el que les mencionaba. Si doña María pues me va a comprar un champú y yo no necesito los datos de ella para nada más, pues puedo hacer la transacción, ¿cierto? Sin necesidad de pedirle un dato, porque de pronto el dato que le estoy pidiendo es para un tema comercial y pues yo no necesito, por ejemplo, enviarle promociones para poder venderle el producto. Hasta ahí puedo prescindir de. Pero digamos que, por ejemplo, vuelvo al tema, por ejemplo, de la odontología. Si en este punto las personas dicen como, es que no le quiero dar mis datos, pues es que yo sí necesito sus datos porque en caso de emergencia pues necesito llamar a alguien y es un dato pues personal suyo, porque en caso de emergencia yo de pronto lo tengo que remitir para otro lugar de salud y pues necesito dar acceso a, por ejemplo, a qué pues está vinculado usted. Entonces, doña María, necesito pues que usted me dé sus datos, ¿cierto? Digamos que eso en estos casos particulares, hacerle entender que
primero, si él no me da la autorización, pues yo no puedo pues brindarle el servicio, ¿cierto? Que también depende del servicio, del producto, como les acabo de mencionar. Aquí también entra algo muy importante y es que yo no puedo dar el servicio ni brindar el producto si primero necesito los datos y para los datos necesito la autorización. Primero es importante asegurarme que la persona está segura de darme la autorización y luego brindarle el servicio, para que de alguna manera podamos sopesar este tema de la autorización, ¿cierto? Esto más como en términos comerciales. Pero ahora digamos que nos encontramos con otro escenario. Digamos que nosotros apenas nos estamos poniendo juiciosos y no hay lío. O sea, apenas estamos empezando a implementar a registro en nuestra empresa y no teníamos al día el tema de tratamiento de datos personales con nuestros propios empleados. ¿Qué pasa? Entonces, un contratista con el que tengo un contrato activo o un empleado con el que tengo un contrato vigente me puede decir a mí, venga, es que no le voy a firmar eso. Aquí hay algo muy particular y es que para poder declinar el tratamiento de datos personales, primero deben haber unos requisitos. Antes de, uno de estos es claramente que pues, yo no tenga un vínculo ya establecido con la persona, porque por ejemplo, si yo tengo un contrato con un contratista y pues obviamente recordemos que esto nos lo ampara la ley, yo tengo un contrato con un contratista y este man no quiere firmar la autorización de datos personales, pues yo tengo que hacerle saber, obviamente, de manera calmada, que pues tenemos un contrato y que pues por nuestras obligaciones contractuales, esta relación se tiene que dar sí o sí. Entonces necesito que me firme el tratamiento de datos personales. Esto es en el caso, por ejemplo, de contratistas. También está en el caso de las personas que son personas que están contratadas con la empresa y ya llevan un tiempo en la empresa, entonces tienen un contrato con nosotros. Es muy similar al caso del contratista con el que ya venimos trabajando y tenemos un contrato. Pues es que por ley usted debe darnos la autorización para muchas razones. Entonces, por ejemplo, con el contratista, yo tengo que darle los datos de mis clientes para, por ejemplo, hacer una transacción, ¿cierto? Digamos que nuestras labores implican que hagamos un intercambio. Entonces, por ejemplo, pienso en estos momentos una empresa de servicio público que tiene que contratar una especie de licitación y necesitan hacer ese intercambio de, bueno, esta licitación se tiene que hacer en tal sector y hay personas involucradas y estos son los datos de las personas. Tengo. Entonces, ahí en ese intercambio hay un tratamiento de datos personales y yo tengo que tener también la autorización de parte y parte para poder trabajar con esos datos, ¿cierto? También ahí hablamos de un tema de praxis. Nosotros como empresa estamos intentando proteger nuestros datos personales y los datos personales de las personas que confían en nosotros, pero no sabemos los contratistas. Entonces ahí también entra otro tema de eh, conocer cuáles son las prácticas de la otra. Pero bueno, me fui un poco por las ramas. Volviendo al tema, entonces tenemos que mostrar el impacto concreto de no otorgar la autorización en estos casos. ¿Qué es lo que pasa cuando apenas estamos empezando este proceso de contratación? Digamos que estamos contratando a María. María otra vez está en este proceso de, bueno, vamos a contratar. María, usted es psicóloga y la vamos a contratar para el área de talento humano. Por favor, fírmenos el tratamiento de datos personales. Entonces, María ya firmó el contrato y no ha firmado la autorización. Entonces dice, ay, ¿cómo así? Yo no sabía que había que firmar un tratamiento de datos personales, de pronto no conoce la ley y nada. Ah, bueno, María, lo que pasa es que nosotros necesitamos tus datos para poder realizar los pagos, necesitamos tus datos para poder afiliarte a EPS, necesitamos tus datos para poder afiliarte a todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, a ARL. En caso de alguna emergencia necesitamos saber quiénes son las personas con las que vives y todos estos datos tienen que dar de manera pues orgánica, ¿cierto? Y transparente al momento de la contratación. Aquí quiero hacer un paréntesis importante y es que en este punto suele llegar la gente. O sea, cuando tú le muestras a las personas de manera comercial que cuando yo no les puedo dar, cuando si ellos no me dan los datos no les puedo dar un servicio, y muchas veces ellos son los interesados en el servicio, pues por, primero por empatía y segundo por comprender la gravedad de la situación, suelen aceptar el tratamiento y ahí muere el tema. ¿Cuál es el tema aquí? Es muy importante que la autorización sea firmada antes de brindar el servicio. ¿Para qué? Para asegurar primero que ya nos dieron esta autorización y que podemos proceder con el servicio, ¿cierto? Esa es una pequeña aclaración que de pronto nos puede servir a muchas veces, digamos que lo hemos escuchado desde aquí, desde Registra,
de que necesitamos brindar primero, que nos den primero la autorización y luego brindar el servicio. Hasta aquí, ¿cómo vamos? No sé si surge alguna pregunta, ¿vamos bien o hay alguna aclaración que sea necesaria hacer? ¿Alguien quiere compartir algo? Creo que vamos bien entonces. Listo, perfecto. Entonces vamos a continuar con estos pasos tan importantes. Entonces vamos a devolvernos. Eh, Juan Sebastián, cuéntanos por favor, ¿cuál es el primer paso que hay que tener tan presente a la hora de cuando una persona nos dice no quiero autorizar? Por aquí veo a Juan Sebastián Patiño, no sé si de pronto nos escucha. Sí, te escucho. Qué pena. Listo, Juan. ¿Recuerdas cuál es el Eh, primer paso que comenté? sí, claro que sí, darle o decirle al cliente o a la persona y darle a conocer sobre la base legal, hacerle conocer sobre la ley 1581 del 2012. Perfecto, muy bien. ¿Qué piensas de este segundo punto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, todo excelente. Acá ¿De está. pronto Bueno, te has encontrado con una situación particular en tu empresa que haya trascendido hasta este punto? como tal, no, pero sí me hiciste revisar como la política como tal que tiene los tratamientos de ads. Te estaba revisando bien que dijera todo puntualmente. Entiendo, listo, ¿no? Muchas gracias, Sebastián. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar por aquí. Vamos al tercer punto, muchachos. Esto se nos está yendo el tiempo rapidito y está como sustanciosa la cosa. Pero bueno, entonces vamos al cuarto punto, que es muy importante. Y aquí entra un poco el tema más psicológico, ¿cierto? La razón de el diálogo con empatía y sin presión. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en un escenario que a veces en donde a veces se nos olvida que estamos trabajando con personas y las personas están involucradas en todos los aspectos. Incluso las empresas están conformadas con personas y a veces las personas, pues necesitamos o nos sentimos más cómodos hablando de cierta manera o recibiendo la información de cierto modo. Entonces no es lo mismo que yo de manera condescendiente y muchas veces maluca explique que la ley 1581 de pronto a una persona que de pronto no tiene tan presente todo lo que implica una ley, todo lo que implica que sea un tema legal, todo lo que implica un contrato que le dé miedo, a que lo haga con comprensión, con empatía. Aquí quiero hacer un paréntesis y es que yo considero que esta es una oportunidad maravillosa para todas las empresas de poner a prueba sus áreas comerciales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no áreas comerciales, áreas de servicio al público. ¿Por qué? Porque siempre es una manera de mostrar qué tan profesionales somos como empresa y qué cara estamos mostrando al público. Entonces, digamos que doña María es una persona que de pronto no sabe escribir, no sabe leer y es un poco terquita. Y encima vio que estaba haciendo vueltas y esta vuelta que tiene que hacer con nuestra empresa es la última del día. Y en otras dos no le entregaron las cosas que le tenían que entregar, de pronto se le demoraron para entregarle los medicamentos y viene cansada. Allí es importante entender que estamos interactuando con un otro que tiene muchas situaciones personales y particulares que le pueden hacer ver las cosas de una manera distinta en este momento en particular. Entonces, doña María en estos momentos, evidentemente, si están sus cinco sentidos, no los tiene del todo atentos en esta situación, sino en todo lo que le ha pasado en el día. Entonces, aquí es donde entramos nosotros con nuestro rol humano y con qué capacitados tenemos a nuestra área comercial para poder dar un buen servicio al cliente y decirle, bueno, doña María, si quiere, o sea, entiendo, pero si quiere le puedo explicar otra vez. Si usted no entiende y doña María hasta este momento dice, no, es que no le voy a firmar eso. Doña María, yo le puedo explicar nuevamente si lo requiere. Así me tome 5 minutos más. Pero si usted quiere, yo le puedo explicar. Aquí la prioridad no es tan comercial de forzar a fírmeme, fírmeme, fírmeme. Es más de entender que las personas pasan por situaciones personales y situaciones empresariales particulares que los pueden llevar a una negativa en el tratamiento de datos personales. Pero después de este punto, cuando uno muestra
este rasgo de humanidad, la teoría de la mente funciona sola y le dice, bueno, vamos a aceptar el tratamiento de datos personales porque ya me lo explicaron, porque ya entendí eso que no estaba entendiendo, porque la señorita está siendo muy amable conmigo y bueno, vamos a firmar el tratamiento de datos personales, ¿cierto? Digamos que es muy complicado que lleguemos hasta este punto, pero por lo general, este punto es el que nos define no tanto al cliente con su situación personal, sino, repito, a nosotros como empresa. En estos momentos, si me lo permiten, quiero contar una pequeña anécdota que tuve en algún momento acompañando el proceso de capacitación en Aguas de Manizales. Digamos que en algún momento nos encontrábamos en el SIAC y apenas estábamos implementando todo el tema de la firma electrónica en el SIAC, que pues es un punto cerca del Parque de Caldas donde las personas van a hacer sus trámites de Aguas de Manizales. Entonces yo me encontraba con una funcionaria que se llamaba Elizabeth y ella pues le había acabado de dar el proceso de inducción, con la suerte de que justo en esos momentos nos llegó una personita que no sabía ni leer ni escribir. Entonces, ahí es donde sacamos este tema que estamos hablando para poder atender bien a la persona. Entonces, digamos que es una personita que no comprende mucho de leyes por su, digamos, o sea, sin intención de estigmatizar, pero de pronto no conocía de leyes, pues no sabe leer ni escribir, y era una persona de la tercera edad. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Primero, le explicamos, esto es un tema de ley, ¿cierto? Luego le explicamos, es que nosotros necesitamos estos datos. En estos momentos no recuerdo exactamente, pero si intento recordarlo, pienso en que, por ejemplo, necesitamos los datos de dirección para poder hacer el arreglo, necesitábamos los nombres y los datos para poder realizar adecuadamente el proceso. Y en este proceso, la persona encontró todo el tema que necesitaba dentro de sí para poder decir, autorizo el tratamiento de datos personales. Evidentemente, la acompañamos en el proceso con humanidad hasta el final y le leímos, porque no sabía leer, le leímos más o menos qué eran el tratamiento de datos, le indicamos dónde podía firmar y le ayudamos pues a firmar obviamente con el consentimiento expreso de ella y finalmente para mí fue una oportunidad muy bonita de decir, es que el tema de tratamiento de datos personales no es solamente un tema administrativo y empresarial, sino que es un tema muy humano donde nosotros como empresa estamos accediendo a la vida personal de usted. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es hablarle con humanidad, empatía y respeto, ¿cierto? Bueno, aquí vamos al último punto, que es finalmente el registro documentado, no presionante. ¿A qué me refiero con este registro documentado? La persona tiene su derecho a habeas data y el derecho, en el derecho también está implícito que puede decir que no. Y si no quiere firmar la autorización, evidentemente, pues tampoco la podemos obligar, siempre y cuando, me vuelvo al punto 2, no le hayamos brindado anteriormente el servicio. Obviamente no puede acceder al servicio sin haber firmado el tratamiento de datos, la autorización de tratamiento de datos personales. Pero en este proceso, pues nos vamos a encontrar con que las personas a veces pueden estar un poco renuentes a afirmar esto y nosotros tenemos que aceptarlo. No se trata de algo irreversible, como lo menciono. En nuestro día a día como empresas nos encontramos con situaciones muy particulares de parte de los clientes, contratistas y personal, porque no dejamos de ser humanos y somos muy complejos. Esto no es algo irreversible. Listo, puede que usted no quiera el servicio en estos momentos porque no me quiere firmar el tratamiento de datos personales, pero no pasa nada. Si quiere venir otro día a firmarlo, bienvenido será. Eso sí, necesitamos su autorización para poder darle el servicio, porque necesitamos sus datos personales, pero no pasa nada. Yo puedo respetar esa decisión, ¿cierto? Entonces, aquí es donde, repito, entra este panorama donde como empresa tenemos una oportunidad maravillosa de evaluar cómo estamos entrenando nuestros equipos comerciales, de cómo también estamos poniéndole la cámara a este tipo de situaciones y a este tipo de negativas que más adelante, por repercusión de una mala actitud en su momento, nos puedan terminar en esta persona no se fue feliz con la explicación que le dimos, fue a la psiqui y puso la que, y ahí está la multa. ¿Y por qué? Por de pronto falta de tacto, por de pronto falta de comprender que la persona pasa por muchos momentos, por de pronto falta de empatía o a veces por exceso de ser toscos en nuestras redes comerciales. Entonces, 5 minutos para explicar además no nos quita nada y de hecho puede irse un cliente feliz con el servicio y la atención que le estamos brindando. Entonces, bueno,
Esto vamos como por los 4 puntos específicos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda hasta el momento, quiera comentarnos alguna anécdota que le recuerde a eso que hemos mencionado, porque también puede pasar que yo lo voy mencionando y ustedes sean un ejemplo mejor que yo, porque ustedes están ahí en la primera línea todos los días. Pero no sé si alguien quiera compartirnos algo. Yo quiero hacer una pregunta. Claro que sí, Luz Gladys, cuéntanos. En el caso del tema odontológico, si una persona no firma este tratamiento de datos, no se le puede hacer el tratamiento. Es que algo, ahorita que estabas explicando eso, como que me perdí. Entonces Bueno, no lo recuerdo. no, en ese momento así el ejemplo, evidentemente estos son ejemplos que nos imaginamos aquí desde Registra para poder hacer la claridad. Sin embargo, en este caso particular, como lo menciono, no solo en temas odontológicos, sino que en todos, lo primordial o lo esperado es que antes de brindar un servicio o vender un producto, nosotros nos aseguremos que la persona sí nos está autorizando el tratamiento de datos personales, porque inevitablemente vamos a tener que trabajar con ellos, ¿cierto? Como digo, en Bueno, este último punto, discúlpame. Entonces, si la persona, vamos a suponer, si la persona es muy renuente y no firma ese tratamiento de datos, no se le podría hacer el tratamiento, la intervención odontológica. Perdona ahí, Camilo, pues yo le claro, Julia, respondo adelante. a Luz Gladys. Efectivamente, Luz Gladys, nosotros como empresas, o sí, todos ustedes como empresas, deben cumplir todas las normas al mismo tiempo. No es que cumplo unas y otras no, sino que yo debo propender por cumplir todas las normas al mismo tiempo. Si yo empiezo a atender ese paciente sin tener la autorización de datos personales, se me vuelve muy complejo posteriormente, primero, volver a recabar la autorización y segundo, eh, entra mi compañía en riesgo de una multa o de una sanción porque la norma exige que al hacer tratamiento de los datos personales, yo tenga el documento de autorización. De hecho, por eso en Registra nosotros les recomendamos tener la autorización por separado de contratos y de otros documentos para que específicamente se maneje la autorización. Ayer me llegó una duda muy similar y me decían, venga, pero es que yo tengo los datos allí guardados y no hago nada con ellos, entonces no les estoy haciendo tratamiento. Entonces es importante recordar que el tratamiento de datos personales involucra 5 procesos. El primero es recolección, uso, almacenamiento, circulación y supresión de datos. Esos son los procesos generales del manejo de datos personales cuando hablamos de tratamiento. El primero entonces es la recolección. Sí o sí, cuando vas a empezar a atender un paciente, en el caso de biodontólogos, vas a necesitar sus datos personales como el teléfono para contactarlo, para darle una cita, o si hubo cambio de cita porque el médico ese día no lo podía atender. También vas a tener una información súper delicada de ese paciente, que es su historia clínica, y ya sabemos que todos los datos relacionados con la salud son reconocidos como datos sensibles. Entonces, la recomendación que nosotros les hacemos desde aquí, desde Registra, con todo respeto, es propender porque contemos con las autorizaciones de todas esas personitas que estamos contactando en el área comercial, lo que llamamos los prospectos, o todos nuestros clientes si estamos en la parte de operaciones, o de todos nuestros empleados si estamos en el área de talento humano. Deberíamos contar con todos esos, de todas esas personitas, deberíamos de contar con la autorización. De hecho, incluso ayer, aprovecho aquí como el espacio, ayer Lorena les escribió un correíto electrónico a algunos de nuestros clientes que hicimos una verificación, como una especie de auditoría interna, y verificamos que algunos todavía no tienen o tienen muy pocas autorizaciones. Entonces, casó muy bien ese caso con este boletín y con esta información que estamos dando hoy. Súper importante que las empresas
digamos, adopten dentro de sus procesos y de sus procedimientos el solicitar la autorización y verificar que quede autorizada. Nosotros como registra les estamos prestando la herramienta, pero ustedes es muy importante que allá la ejecuten y realmente obtengan el documento. Y pues finalmente vuelvo y repito, con ese documento de autorización particularmente lo puede exigir la superintendencia en cualquier momento. Si no contamos con ese documento, entonces pues estaríamos infringiendo la norma. Entonces, por eso la importancia y la relevancia y la idea de la capacitación de hoy, o de la socialización más bien de este boletín. Y aquí lo que nosotros estamos tratando de hacer es darles unos tips de qué hacer con estos personas que son renuentes a darnos su autorización. Pero uno de los puntos que nos aclara Camilo allí es, bueno, es que es un requisito, o sea, para yo poderle prestar mi servicio, es un requisito que usted, es como por ejemplo cuando vamos a entrar a la universidad, ¿cierto? Para poder ingresar a una nueva carrera, entonces yo tengo que presentar el diploma de bachillerato, tengo que presentar mi documento de identidad y un conjunto de requisitos. Igual, le voy a prestar un servicio, para poderle prestar ese servicio hay que cumplir con unos requisitos. No sé si aclaré ahí la inquietud, Luz Gladys. Sí, Julián, gracias. Con todo gusto, excelente. Y eso es lo que queremos en estos espacios, que todos participen y que todos hagan sus preguntas, siéntense en la comodidad completa. Aquí solamente estamos las empresas oficiales, estamos oficiales de protección de datos personales. Y si alguno tiene alguna duda o alguna inquietud, no duden en levantar ahí la mano, que Lorena está muy pendiente y de plantear su duda desde su vivencia, desde su empresa. Adelante, Sandra. Buenos días a todos. Yo trabajo en un Centro Comercial Fundadores, y pues soy la informadora del centro comercial. Nosotros pues, nos toca el registro de facturas y hemos tenido pues inconvenientes con el tema de que se le da la información al cliente, de que le va a llegar pues su correo, se le explica pues de qué es el tema de protección de datos para que lo autorice. Y el cliente, ¿qué sucede? A veces no tienen tiempo como de responder en el momento y la rechazan. Entonces no sé ahí qué pasaría con esa parte. Excelente pregunta, Sandra. Una pregunta. Eh, Allí, en ese caso particular, es un ejemplo, Sandra, yo creo que le toca este tema casi que todos los días, porque atiende, yo no sé, yo veo que aproximadamente entre 200 y 300 personas diarias tienen el manejo de habeas data, ¿cierto? Para ese caso particular donde hay tanto volumen y se necesita mucha velocidad, nosotros ya tenemos una actualización del software que la persona, si no quiere manejar correo electrónico para que no sea tan dispendioso, puede firmar la autorización a través de una tablet. Lo tenemos implementado incluso con Aguas de Manizales y podemos revisar los requerimientos de infraestructura, pero desde el software ya tenemos como esa disponibilidad para que podamos trabajar como en esa modalidad, Sandra. Entonces, si quieres, le puedes dejar ahí como la notica a Lorena para que hagamos como una sesión especial y aquellos que lo necesiten, no solamente con Sandra, pero las personas que de pronto necesiten ese tema masivo porque están atendiendo demasiado público en el día, pues tenemos también esa funcionalidad ya desde tabletas que digamos que desde el mismo sitio de trabajo se pueda recolectar la autorización. Lo que sí es fundamental, impajaritable y que no podemos dejar de hacer, y es nuestra función el día de hoy, es que hay que recopilar la autorización. Eso es clave. Adelante, Camilo. Listo. Antes de continuar, a mí me gustaría volver al tema de luz, y es que también quiero recordarles que es una oportunidad para nosotros medirnos en cuanto a, tengo este cliente que quiere mi servicio, pero de pronto es un poco renuente. Tenemos que tener también las habilidades de, primero, convencerlo a nivel comercial y segundo, hacerle entender que esto es un proceso que le beneficia más a él que a nosotros, ¿cierto? Porque es su protección de datos personales. Finalmente, yo quiero hacer aquí algo,
y es que por lo general cuando tenemos este lenguaje humano, este lenguaje empático, cuando nos preocupamos realmente porque la otra persona comprenda la importancia de la autorización, les aseguro que la mayoría no van a tener problemas después del segundo punto. O sea, si nosotros explicamos la ley, la persona no entiende y de manera amable le explicamos cuáles son las consecuencias, ella seguramente va a firmar. O sea, son muy pocos los casos que nos llegan hasta el punto 4 que dicen, no, entonces no voy a recibir el servicio y me voy. Y seguramente lo va a pensar mejor y tal vez vuelva. Entonces también hace parte de comprender esta dinámica humana de, bueno, me siento mejor cuando me hablan bien, me hablan de manera educada, y pues no hay tanta fricción en el proceso, que ya vamos a hablar de eso, pues es maravilloso. Y mientras tanto que se realiza el proceso de la tablet, si les pudiera recomendar algo en el centro comercial, es que puedan propender en la mayoría de los casos, que sé que por ahora es difícil, pero que la persona firme la autorización en ese momento, acepte el correo en ese momento. Por lo menos mientras, como dice Juli, se le puede dar solución de otra manera, aunque pues depende pues más del tema de, como lo dice Juli, de infraestructura, pero realmente si de pronto uno es un poquito más empático, más directo, hace entender mejor a las personas, venga, es que nosotros necesitamos esto como empresa, ¿sabe? Por favor, colabórenos que nosotros estamos haciendo este proceso. Mientras yo le hago eso, usted me firma ahí. ¿Sí me entiendes? Es como saber también cómo de manera comercial le meto a la persona para que cumpla con los requisitos que necesitamos para brindar el servicio. Bueno. Muchas gracias por las preguntas y por las intervenciones. Hacen que este espacio sea más dinámico y es lo que queremos aquí desde Registro. ¿Listo? Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con uno de los últimos puntos, y es por qué este enfoque es eficaz en estos 4 puntos. Primero, todo lo que sea ley, pues nos da una tranquilidad a nosotros como empresa impresionante. O sea, es mejor estar cumpliendo y tener la seguridad de que estamos cumpliendo con la ley que tener la duda de, pucha, ¿será que sí o no? O sea, ¿será que estamos ahí en el limbo? ¿Será que nos van a ver? ¿Será que nos van a pillar desde la superintendencia? Es mejor hacer las cosas bien desde el principio, ¿cierto? Y todo desde la base legal. Segundo, este es un enfoque que no va en contra de los derechos del consumidor, ¿cierto? Porque nos estamos basando bajo los derechos ARCO, que ya les voy a explicar, que también están contemplados en la Ley 1581. Entonces, no solamente nos estamos blindando nosotros como empresa, sino que estamos respetando los derechos del consumidor, que también es extremadamente importante en este proceso que se puede volver a veces tan humano. Finalmente, el tema de comunicar sin angustia y reducir las fricciones. A mí me parece que cuando nosotros, repito, somos respetuosos, empáticos, tenemos buena comunicación, nuestro lenguaje corporal invita a las personas a confiar en lo que le decimos, tenemos una actitud amigable con las personas, esto va a hacer que la persona que viene atareada de todo el día, y esto es la última diligencia, se sienta un poco mejor en ese espacio y nos ayude no solamente en el tema de protección de datos, sino en todos los otros temas comerciales que estén asociados a, venga, por favor, fírmeme. Y finalmente, el tema de reducir fricciones. Por lo general, cuando estamos en un ambiente laboral, comercial o cualquier que sea el tipo de ambiente, cuando las personas sienten que las estoy escuchando, que las estoy viendo, que yo le digo a doña María, entiendo que usted le atemoriza eso, pero tranquila, yo le puedo dar más información si usted lo requiere. Tranquila, yo hago el proceso con usted. Tranquila, si quiere yo le explico rápidamente qué quiere decir el documento. Esto va a reducir la fricción de una manera, o sea, son datos pequeños, son pequeños tips, pero en este tema humano puede cambiarlo absolutamente todo. Entonces, sí, es muy importante capacitar a nuestros equipos comerciales en todo este tema de la comunicación asertiva con los clientes, porque sé que hoy en día, en el área comercial más que todo, es muy fácil desdibujar esa línea de amabilidad por la masividad de personas que vienen, pero no se nos puede olvidar que más que con datos estamos trabajando con personas, y esto es bastante importante. Bueno, vamos a ir finalizando ya. Se nos hizo cortico este ratico. Vamos a hablar de los derechos ARCO, que están contemplados en la Ley 1581. Y es que son unos conjuntos de derechos que, pues, ARCO son las siglas de las frases que vamos a ver a continuación, que son acceder, rectificar, cancelar y oponerse, ¿cierto? Entonces, acceder.
Porque es que la autorización de datos personales no solamente, ay, venga, autorízame los datos, entonces ya yo tengo los datos y hago lo que quiero, no. También se trata de que yo los tenga organizados, accesibles, fáciles de modificar, fáciles de suprimir, o sea, que tenga registro de todo lo que voy teniendo, porque es derecho de la persona también saber. Entonces viene doña María, ya me firmó. Después de todo este trámite que acabamos de hacer, de toda la lucha que hicimos con doña María para que nos firmara la autorización, nos firmó la autorización doña María. Y viene a la semana, ay, venga, es que yo quiero saber qué datos tiene usted ahí de mí. Que puede que a algunos le haya pasado, puede que no, pero personitas ahí, ¿cierto? Entonces, doña María está en todo su derecho y nosotros en todo el deber de socializar qué datos tenemos de ella. Venga, doña María, es que tenemos su número, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Ay, ¿para qué los tienen? Los tenemos para eso, los tenemos para esto, los tenemos para contactarla de manera comercial, lo tenemos para poder enviarle bien al domicilio, lo tenemos para que en caso de emergencia nosotros podamos contactar su IPS. Ah, listo. Entonces ya doña María se fue feliz para la casa, porque le dijimos de manera amable cuáles eran sus datos personales. Ahora, doña María también tiene el derecho de rectificar sus datos. Entonces, digamos que aquí aparecen los ejemplos. El primero, doña María se cambió de residencia. Entonces, doña María viene a nosotros y nos dice, ay, venga, amiguito, lo que pasa es que yo ya no vivo allá. Entonces, para que me cambien los datos y el periódico no me siga llegando a esa casa, sino que me llegue a otra casa. Entonces, no solamente es un buen servicio para doña María que yo cambie sus datos, sino que a mí me realiza muchos procesos porque para mí es más fácil conocer dónde vive mi cliente, porque si en algún momento llego a necesitar esa información, voy a tener la seguridad de que esa información es verdadera. Caso contrario, si nosotros nos negamos a decirle, doña María, venga, yo le rectifico sus datos, eso puede pasar perfectamente. Cancelar o suprimir la información. ¿A qué me refiero con esto? Doña María dice, no es que este dato en particular, obviamente, siempre y cuando no influya en toda nuestra función operativa, no, este dato en particular no quiero compartirlo más, o simplemente ya no está. Bueno, pueden pasar mil escenarios distintos en torno a este tema de cancelar o suprimir, pero lo que importa es que nosotros tenemos que tener conocimiento como empresa. ¿Dónde está ese dato? ¿De quién es ese dato? ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Y cómo puedo suprimir ese dato de manera adecuada? Siempre y cuando el titular de los datos lo pida, ¿cierto? Y finalmente, oponerse. Y esto va también al último punto. Ya listo, ya doña María nos firmó el tratamiento de datos personales. Pero, como les decía desde el principio, está el punto A y está el punto B. Y el punto B es donde doña María dice, no más. ¿Qué eso quiere decir? Que este tramo donde trate sus datos es ilegal. No, es totalmente legítimo. Pero después de este punto, yo estoy en el deber de dejar de utilizar los datos personales de doña María. Porque no se trata solamente de que doña María diga, ay, no, es que ya no quiero que me traten los datos, entonces yo los dejo por allá empolvando sin los datos. No, lo ideal es suprimirlos, precisamente para nosotros brindarnos en todo este tema de protección de datos personales. Yo quiero aclarar algo aquí ya para terminar, y es que a mí me parece que este es un proceso extremadamente humano, ¿cierto? El tema de protección de datos personales, como les mencionaba ahora, es que muchas veces lo dejamos pasar como algo muy empresarial, ¿cierto? Muy la ley, pero estamos trabajando con los datos personales de las personas, de personas que tienen a veces situaciones personales particulares, de personas que estos datos personales pueden significar mucho. Por ejemplo, en una IPS, un diagnóstico de VIH, que esto se vuelva público puede dañarle la vida a esta persona. O, por ejemplo, en temas bancarios, o sea, pueden ser tantas cosas y es tanta la responsabilidad que tenemos en nuestras manos de proteger los datos personales de las personas que ya trasciende lo legal y se vuelve algo más personal y más íntimo con el cliente, con el contratista, con el empleado que está a mi cargo. Entonces, es muy importante que empecemos a evaluar cómo también estamos capacitando a nuestro personal en temas humanos. Finalmente, también es una oportunidad para demostrar qué tan profesionales y qué tanto conocimiento de la norma tenemos nosotros como empresa ante el público general. Esto, aunque no lo crean, también puede ser un claro indicador de nos estamos brindando como empresa. Y bueno, no sé si haya alguna otra duda, alguna otra pregunta. Eso sería como esta parte de qué hacer. Y bueno, estoy aquí muy pendiente. No sé si Julián quiera comentarnos algo. Vamos, mientras de pronto alguno de los participantes se anima a hacer preguntas,
Primero que todo, pues darle los agradecimientos a todos por su participación el día de hoy. Estas cápsulas de una horita del boletín nos ayudan a reforzar todo esto que ha dicho Camilo, pues lo encuentran escrito allí en el boletín. A todos les debió llegar a su correo electrónico. Si por algún motivo, alguna razón no les llegó al correo electrónico, por favor le informan a Lorena para que se tomen, digamos, como las medidas correspondientes y se ajuste de pronto si el correo está mal escrito o alguna situación para que, digamos, que les siga llegando directamente esos boletines a sus cuentas de correo electrónico. Camilo, muchas gracias por tu participación, por todo el apoyo el día de hoy. Me parece que se realizó una tarea bien interesante. Me cabe resaltar que por aquí Lorena nos está dejando ya la asistencia para quienes aún no se han registrado. Por favor, se registren ahí en el link, está en el chat, para llevar el registro de la participación en estos procesos, súper clave. Entonces, les recomiendo mucho registrar su asistencia a esta charla. Para el mes de noviembre estamos preparando un tema especial sobre seguridad en las compras y en el manejo de datos, porque sabemos que para el mes de diciembre se dispara mucho los fraudes, los robos electrónicos. Entonces, vamos a hacer énfasis en el boletín de noviembre y ese es el que vamos a estar socializando. Lorena, tan pronto tengamos definida la fecha, se las avisa previamente para que se puedan programar con nosotros, asistir este ratico de una hora, donde vamos a compartirles digamos, como esos cuidados que deberían de tener. Y súper importante, pues que esta información no se quede solo en los oficiales de protección de datos, sino que digamos que se llegue a cada una de las personas que trabaja con ustedes. A todos, mil y mil gracias por la participación y quedamos atentos aquí a cualquier duda, cualquier inquietud. Con Camilo estamos listos aquí para resolver cualquier duda. Y si no, pues mil y mil gracias para ir finalizando esta jornada. Que estén muy bien.